Está con nosotros nuestro muy estimado Gustavo Madrid Vázquez. Él es doctor en urbanismo con mención cum laude por la Universidad Politécnica de Cataluña. Ha desarrollado un número importante de proyectos a nivel ejecutivo en materia urbana y actualmente dirige el espacio Entre Tiempo Estudio, consultoría dedicada a diseño urbano, movilidad, urbanismo, infraestructuras verdes, desarrollo sostenible de las comunidades, energía y arquitectura. Recibamos con un fuerte abrazo a Gustavo Madrid. Muchas gracias. También un reconocimiento a Isla Urbana. Yo creo que sin duda han sido punta de lanza en este tema en la ciudad, yo junto con muchos otros, pero me consta el esfuerzo personal que les ha implicado este tipo de aventura, ¿no? En una ciudad que, como exponían hace rato mis compañeros que pasaron antes que yo, se ha resistido históricamente un cambio en cuanto a la visión que tenemos con el agua y la relación de la ciudad, quizás desde la colonia, ¿no? Desde esa necesidad que tuvimos de transformar un territorio lacustre en lo que somos hoy en día. Entonces, un reconocimiento. Yo les voy a platicar una historia, un poquito una historia personal, ¿no? del cómo surge esta necesidad de cruzar dos aspectos que a mí me parecen fundamentales en la práctica profesional. Desde luego, la ciudad, ¿no? como tal, como el lugar por excelencia. Nunca hemos vivido tanto, intercambiado tanto, convivido tanto, transformado la humanidad tanto desde que tenemos estas ciudades tan potentes, ¿no? Ciudades que ya a nivel económico pueden representar incluso productos internos brutos mayores que muchos países, ¿no? Entonces, el gran problema de la ciudad ha sido cómo en este proceso de transformación, de volverse un monstruo, termina por desarraigarse de aquello que la sustenta, del territorio, ¿no? Y en eso hay muchos factores que podemos echar la culpa, ¿no? La crisis demográfica de los años 70, la crisis energética que vino después, la segunda revolución industrial de principios del siglo XX. Lo cierto es que como que íbamos dejando este tema hasta el final. Sin embargo, un día nos levantamos y nos dimos cuenta que estábamos al borde del colapso y que no podía seguir dejándose hasta el final. Yo tuve la suerte de estudiar en una ciudad como Barcelona, que tiene una larga tradición urbanística. Fue una cosa que muy afortunada, ¿no? Que tengo que agradecer mucho al gobierno de México que me dio esta oportunidad. Y una de las cosas que me maravillaban cuando yo estaba en Barcelona era lo verde, ¿no? Los árboles estos enormes que la circundan para todos lados y que no es una casualidad, ¿no? Es algo que se pensó, ¿no? Como todo el mundo sabe, la ampliación de Barcelona, la Champla, es un plan, ¿no? Es un plan con una visión que curiosamente ya tenía esta idea de regenerar una trama verde dentro de una trama urbana. Es algo que se hizo muy conscientemente y que quizás es muy poco valorado a la hora de entender el modelo Barcelona de ciudad. Y en tiempos modernos, este pequeño proyecto, el Furat de la Vergoña, que era un área donde se iban a construir una serie de torres inmobiliarias y que un fuerte movimiento social, movimiento de barrio, se opuso a que se construyeran ahí más torres, más viviendas, más comercios, y en vez de eso exigieron la construcción de este parque, ¿no? De este centro de barrio. Tuve la suerte de participar en las sentadas, de quedarnos ahí sentados para evitar que las constructoras entraran a demoler y participar en los debates que se hacían a propósito de qué debería haber en ese lugar. Y al final lo que hubo fue este espacio tan humilde, ¿no? Como una pequeña cancha de fútbol y unas áreas verdes, una huerta, donde hoy en día se reúne muchísima gente en la noche a convivir. Y donde de nuevo la presencia de lo verde y del suelo blando le quita un poco la dureza a la ciudad. Entonces, esta influencia ha sido determinante, ¿no? En lo que después tratamos de hacer yo, desde luego, pero con un equipo de gentes
de personas muy aventadas en una aventura que tuvimos en la ciudad de Oaxaca por 4 años y medio, en la Casa de la Ciudad, una organización de la Fundación Alfredo Harpelú, donde nos propusimos empezar a intervenir en una ciudad intermedia que, como todos saben, enfrenta unos retos sociales, unas problemáticas culturales de una escala difícil de entender, pero que a su vez es una ciudad colonial, con una tradición en captación de agua muy importante que se perdió en el tiempo, y también una ciudad muy injusta, muy desequilibrada, mucha pobreza, y con un reto ambiental impresionante. En la ciudad de Oaxaca hoy en día ya no se puede repartir agua en pipas en muchos lugares porque ya no hay dónde cargar las pipas, ¿no? Eso es algo que poco a poco se nos están acabando las opciones. Entonces nos propusimos empezar a proponer transformación urbanística, desde luego con un concepto de arquitectos, ¿no? En esta deformación que tenemos en el campo, pero también tratando de apostar por integrar estos dos conceptos que les decía que podíamos detectar en la traza de la ciudad de Barcelona, es decir, una ciudad verde, una ciudad accesible, una ciudad pensada para las personas, pero que también pudiera prestar servicios ecosistémicos, ¿no? Lo cual, decir esto en 2011 en la ciudad de Oaxaca, en ese contexto, pues era como bastante hablarle a las paredes, ¿no? Era un proceso muy complejo. Esta presentación para este proyecto yo creo que si la hice 20 o 25 veces me quedó corto. Tuvimos protestas vecinales, oposición dentro de grupos dentro de los distintos niveles de gobierno, a favor y en contra. Fue muy padre también ver cómo se fue transformando. Incluimos conceptos artísticos, ¿no? Ahí la participación del maestro Francisco Toledo fue fundamental para que empezáramos a incluir también ese tercer eje. Fabricamos maquetas para explicar cómo funciona un sistema permeable en un pavimento y ir convenciendo gente. Imprimimos folletos que andábamos repartiendo de puerta en puerta. Es decir, fueron 3 años muy fuertes de estar trabajando con este tema. Finalmente el proyecto se desarrolló, sin embargo hubo una transición de gobierno y el proyecto se desarrolló a nivel geométrico, ¿no? Seguramente algunos han pasado por ahí últimamente. Sin embargo, le quitaron toda la parte ambiental, ¿no? Lo cual fue como un golpe bastante duro, pero al no tener, digamos, control de lo que pasaba, en el proyecto fue muy difícil. Sin embargo, a nivel de movilidad se mejoró mucho. Logramos algo que parecía imposible, que era quitar un carril vial, un carril de automóviles, y transformarlo en ampliaciones de las áreas caminables de la ciudad. Entonces, en el contexto en el cual enfrentamos el proyecto, era como un triunfo a medias, ¿no? Era como algo que habíamos conseguido. Sin embargo, se había quedado sembrada la semilla del tema ambiental, ¿no? De la crisis del agua, y eso nos permitió echar a andar pequeños proyectos, ¿no? que ya incluían o cuya base era esta lógica, como este pequeño parque en el centro histórico de la ciudad, de 340 metros cuadrados, que fue el primer área de infiltración y captación que construimos en el año 2013 y que terminó siendo como un parteaguas, ¿no? en la práctica profesional mía, desde luego, y de mi equipo de trabajo, pero también demostraba que era posible construir pequeños espacios o espacios públicos sin necesidad de incluir tubos y drenajes, ¿no? Es un espacio que funciona muy exitosamente, ha sido un poco víctima de su propio éxito debido a la cantidad de gente que llega ahí. 350 metros es nada para la circulación constante de gente. Es un espacio que se creó también bajo el concepto de cero mantenimiento, lo cual nos lo han cumplido un poco a expensas nuestras, pero ahí sigue operando. Pero bueno, ya es digamos, ya era el primer área de retención, el primer bioswale que construimos como espacio público. Después nos lanzamos a construir una ciclovía en lo que era el antiguo trazado del ferrocarril, y también incluimos una zona de captación por debajo de la ciclovía. Se plantaron 500 árboles que, gracias al sistema de retención que está debajo de la ciclovía, permitió sustentar más o menos el 90% de lo que se plantó. Son proyectos que los platico como en 2 minutos, pero el proceso de gestión y de parir estos proyectos
en un contexto como el de México en general, pero el particular de Oaxaca realmente fue bastante traumático. No creo que nadie haya salido igual de cuerdo que como entramos cuando salimos de esta situación. Y hay que agradecer también un grupo como de jóvenes funcionarios públicos que tenían también ganas de hacer algo por su sociedad. No todo es negativo en este contexto. A veces bastan un par de agentes importantes con las ganas adecuadas para que estos proyectos sucedan. Bueno, en 2015 termina mi aventura en Oaxaca. Yo regreso a la Ciudad de México y nos encontramos con todo lo que estaba haciendo aquí, con Isla Urbana, con Taller 13, con Loreta, con muchísima gente que estaba enfrentándose con los investigadores de la UNAM, de la UAM, que estaban tratando de buscar soluciones. Y lo que hicimos fue tratar de aportar la experiencia que habíamos desarrollado en estos años y tratar de empezar a implementar procesos en la Ciudad de México, desde luego estudiando y entendiendo lo que se hacía en otros lugares y sobre todo aterrizándolo al contexto de la Ciudad de México, ¿no? Una ciudad que creemos conocer bien, pero que cada vez que creemos que la conocemos nos da un susto, ¿no? O se mueve, o se hunde, o la cierran, o algo pasa y te das cuenta que no sabes absolutamente nada de ella. Y entonces se vuelve importante el primero tener un concepto de qué es lo que queremos hacer a nivel de infraestructuras, ¿no? De esta nueva generación de infraestructuras y de esta nueva generación de proyectos. Entender lo que se está haciendo en otros lugares, que creo que eso es importantísimo, ¿no? Es parte del proceso científico, irnos a perder. Yo creo que una de las cosas más bonitas de ser arquitecto y hacer urbanismo es que eres como un vago profesional, ¿no? Tienes permiso de andar de vago y eso es muy divertido. En cualquier otra profesión probablemente se vería mal, en la de nosotros está muy bien visto, ¿no? Entonces, bueno, desde la ciudad de Portland, que es uno de los arquetipos de la gestión de agua, ¿no? Una ciudad que recuperó un río industrial contaminadísimo y que sigue apostando por infraestructuras verdes, o San Francisco, que está invirtiendo $2,000 millones en los próximos 20 años para generar un plan y un modelo de infraestructuras verdes propias, hasta nuestras ideas y nuestros pininos de tratar de entender primero lo que se hacía en otros lados, adaptarlo a los materiales y a las necesidades del lugar, fabricar fichas técnicas y catálogos de conceptos y demostrarle a los funcionarios públicos y a inversionistas privados que es posible echar a andar estos proyectos a escala local. Entonces, de nuevo, ¿no? A imprimir el atalaya, ir a repartir ideas y tratar de convencer a alguien de que esto era posible de implementar. Desde luego los portazos eran al por mayor. Parece que este tipo de cosas no se podían implementar. Los grandes mitos, ¿no? De que la Ciudad de México es impermeable, que ese me encanta, ¿no? Es como si fuera un hule gigantesco por debajo de la superficie de la ciudad, entonces nada se mueve en ninguna dirección, lo cual desde luego que no es ni nunca ha sido cierto. Y el desarrollo de técnica, ¿no? que es importantísimo. Las cosas se tienen que construir, se tienen que financiar y tenemos que demostrar que existe un revenue, ¿no? Que es posible obtener un beneficio social o financiero de lo que hacemos para que ésta suceda, ¿no? Eso es un punto que a veces como arquitectos o como estudiantes olvidamos, pero que es muy importante sustentar nuestras ideas desde el modelo también económico, ¿no? Y bueno, así empezamos. Así seguimos avanzando con la idea, con el entendimiento de otros proyectos y finalmente en el año 2015, ya casi 2016, la delegación Miguel Hidalgo nos escucha hacer una ponencia, yo creo que era como la 15 o la 20 que hacía yo en el club en el Hotel Presidente para un montón de banqueros, una cosa rarísima. Y se acerca gente de la delegación Miguel Hidalgo, entonces estaba Arne todavía por ahí, yo no lo conocía, tampoco a Xochitl Gálvez, con todo que somos paisanos, y dice, bueno, ¿cómo empezamos? ¿No? Entonces, pues empezar algo siempre es muy complicado y da mucho miedo, ¿no? Entonces la respuesta fue, bueno, hay que entender el territorio, hay que entender qué es lo que está pasando en la delegación para que podamos proponer las soluciones adecuadas al territorio delegacional. Y de ahí surge este documento que se puede descargar, está en la página web de la delegación Miguel Hidalgo,
que analiza el territorio desde la perspectiva, desde luego, geográfica, pero también social, también humana. Cruzamos información con vecinos, con la gente que se encarga de mantener la red hidráulica, los que destapan las inundaciones, los que andan por ahí, y así determinamos cuáles serían las áreas susceptibles a la transformación o a la implementación de infraestructuras verdes, ¿no? También hacer de Myth Buster, ¿no? Esta cuestión de decir, no, la ciudad no es impermeable, la ciudad es muy diversa, el sistema de lagos es un sistema de lagos volcánicos y su base es también muy diversa y muy compleja, muy distinta a lo que se puede encontrar en otras zonas. Hay muy poca información, ¿no?, sobre las estratigrafías que existen en la Ciudad de México. Este es uno de los pocos estudios que hicieron una perforación en el Jardín López Velarde, en el cual se ve que sí, existe un buen número de arcillas, pero estas están muy mezcladas con otro tipo de elementos que aceleran o disminuyen la capacidad de permeabilidad del suelo. Pero sin embargo, existe una gran capacidad permeable que está ahí, desde luego es menor o peor. Tenemos muchos ríos, ¿no? Desgraciadamente casi 50 ríos que fueron perdidos o que fueron sacrificados en este proceso de expansión urbana, pero sus microcuencas están ahí. Entonces, las microcuencas de los ríos son también muy susceptibles a que reciban este tipo de infraestructuras, las áreas de transición también, y la delegación Miguel Hidalgo en particular se encuentra exactamente en ese punto, área de transición donde desembocaba uno de los principales ríos de la Ciudad de México, el río San Joaquín, el río de los Morales y otra serie de pequeños arroyos. Entonces, una vez ahí, pues lo importante era hacer el primer proyecto, porque si no nadie te cree. Y se trató de un proyecto en una glorieta, un área en Legaria, donde era la antigua cuenca del río San Joaquín. Entonces, cuando empezamos a excavar, encontramos una cantidad de tierra fértil, o sea, eso de haber sido maizales o campos de trabajo seguro, y poquito después encontramos el cadáver del río, ¿no? Ahí estaban las arenas, la piedra bola, las áreas de crecimiento del río San Joaquín, que pues, en tiempos geológicos debió haber sido gigantesco. Entonces encontramos un cuerpo que era perfecto para empezar a hacer nuestro proceso de captación. Desde luego que tuvimos que retirar la primera capa de material, que es muy sólida, es una capa compactada, que si la ven por acá arriba se ve pues, prácticamente como una rebanada de pastel. Bueno, eso impide que el agua llegue a la parte de abajo donde tenemos las condiciones. Aquí se ve perfectamente la piedra bola, ¿no? La piedra rodada, el canto rodado de milenios de agua circulando en esa zona que le dio forma. Entonces, bueno, empezamos a construir nuestros contenedores para permitir la retención de agua pluvial. Utilizamos la demolición de banqueta, ¿no? Empezamos a incluir también materiales reciclados, con lo cual evitábamos que se sacara material del lugar. Aprovechamos las piedras volcánicas de la ciudad del Valle de México, que son perfectas para hacer retención, ¿no? Hace poco analizábamos un proyecto en La Viga y cuando comparábamos las celdas Wabi, que son plásticos que entierras, pues básicamente el tezontle te hace exactamente lo mismo a costo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces fue un proyecto muy padre, se fue involucrando todo el mundo, desde luego que tuvimos oposición vecinal, se involucraron los constructores, lo cual es muy importante hacerlo. Poco a poco le fuimos dando forma, nadie cobró un peso por hacer este proyecto, era como teníamos que quemar los barcos ahí, era importantísimo que demostráramos que era viable este primer proyecto, ¿no? Y entonces fue muy sacrificado, fue muy arriesgado incluso por aquellos que intervinieron, tanto políticamente, o sea, pudo haber sido un desastre político. Sin embargo, una vez que entró en operación, rápidamente empezó a cumplir su cometido, ¿no? Rápidamente anuló las inundaciones que existían en la zona, la gente se fue involucrando. Una vez estando ahí, por ahí estaba yo haciendo una entrevista con Elías Catán y llegó un padre de familia a explicarle a sus hijos cómo funcionaba el sistema, ¿no? Entonces, son estos pequeños avances que han costado mucho, pero que han ido convenciendo poco a poco de que es posible intentar, de que es posible implementar otro tipo de ideas, otro tipo de sistemas, que es posible traer tecnologías y después adaptarlas, transformarlas, mejorarlas para implementar soluciones en zonas donde se creía que no era posible. Este es otro proyecto en San Miguel Chapultepec que acabamos de terminar recientemente,
una zona también donde se inundaba constantemente por la cantidad de agua que baja por la avenida Constituyentes. Se implementaron 16 bioswales y se crearon 4 pasos seguros. En las últimas temporadas de lluvia hemos observado, hemos estado ahí grabando, como zonas donde antes el agua corría a mucha velocidad se han pacificado. En este caso traemos también un sistema de apoyo subterráneo, una línea dispersora multiperforada, y es un sistema que tiene una capacidad de 400 a 500 metros cúbicos de agua, que de otro modo se hubieran ido al drenaje y que actualmente estamos llevando al subsuelo de la Ciudad de México. Otras dependencias, Autoridad del Espacio Público, está empezando a implementar proyectos. Este es el proyecto más grande que hasta que esté terminada la quebradora que se ha construido en la Ciudad de México, que es un tramo entre Eje 3 y viaducto de lo que era el antiguo Canal de la Viga. Un proyecto complejo porque tenemos el metro ahí, pero también una zona de muchísimas inundaciones donde desarrollamos otro concepto de retención y captación de agua pluvial, donde también hubo que convencer mucha gente, involucrar a los constructores. Y finalmente, una vez que la gente está a bordo y que cree que lo que estamos haciendo tiene sentido, es muy padre ver cómo se terminan. Este es un proyecto que se terminó en 4 meses y que actualmente ya está capturando y reteniendo agua de lluvia en una zona donde antes se generaban grandes encharcamientos y grandes circulaciones de agua de lluvia. Entonces, ha sido un proceso largo, ¿no?, de aprendizaje. Todavía no terminamos de aprender, todavía seguimos tratando de aportar soluciones. Tratamos también de innovar, ¿no?, lo cual se vuelve muy complicado en un mundo donde se están haciendo cosas por todos lados, pero afortunadamente hemos avanzado en esa dirección. Es muy padre ver cómo poco a poco se ha suavizado el discurso y cada vez hay más aceptación a este tipo de proyectos. Es muy interesante ver cuando tenemos reuniones con los vecinos cómo cuestionan todo del proyecto, pero cuando llegas a la parte del agua y la captación de agua y la retención de agua, se acaba la discusión, ¿no? La conciencia del agua está ahí, del reto que implica, ha permeado en la gente. Ahora es importante, creo yo, que cada vez se involucren más personas, que cada vez la academia difunda y cree más conciencia sobre lo que se está implementando. Yo creo que es un proyecto crítico, un momento crítico, perdón, esta transición de gobiernos que se va a hacer. Estos 6 años han sido fundamentales para entender, para cambiar la lógica. A mí me da mucho gusto oír cómo ya los candidatos empiezan a cambiar de la visión del tubo a cómo dé lugar, y empiezan a mencionar palabras que antes no se escuchaba, como bosque de agua, como retención, como infiltración, como regulación, como conciencia social. Entonces, parece ser que se está logrando el cambio principal, que es el cambio de conciencias. Desde ahí podemos apostar por muchas cosas, pero si no se logra el objetivo de convencer a la gente del momento histórico en el que estamos parados y el reto de lo que vendrá si no lo hacemos. Hace muy poco se liberó 3 días un reporte que nos ubica como la segunda ciudad en riesgo hídrico a nivel mundial, ¿no? El CAF nos pone a nivel de riesgo de Haití, por ejemplo, ¿no? Tenemos grandes reservas de agua dulce, pero se encuentran a miles de kilómetros de nuestras zonas urbanas. Entonces, si no transformamos esta visión y si no empezamos a generar dentro de nuestros campos, no tenemos que ser ingenieros ni arquitectos, necesitamos de todos, ¿no?, desde programadores, comunicólogos, trabajadores sociales, que empecemos a meter el concepto de agua, de crisis hídrica y de solución a esta crisis cada día. El reto nos puede desbordar, ¿no? Lo que pasó en Sudáfrica, nadie lo vio venir. En 4 años se dieron cuenta que estaban sin agua. No estamos nada lejos de no ver venir lo que nos está pasando. Antier se rompió el récord histórico de temperatura en la Ciudad de México y no podemos tener mayores alertas cuando un mes antes habíamos tenido 2 trombas gigantescas, algunas que impactaron
el lado poniente de la Ciudad de México. Entonces creo que es un momento trascendental, es un momento importante, de nuevo, por eso la importancia y el reconocimiento a que se estén llevando a cabo esos debates y que sigamos presionando a nuestros líderes y a quienes aspiran a estar en la administración pública en los siguientes años para que no se pare esta inercia y que por el contrario se impulsen los proyectos y algo muy importante que hay que hacernos responsable, se desarrolle el capital humano que se requiere para que estos proyectos sigan avanzando, ¿no? Es importante que universidades, que gobiernos, que fundaciones apoyen el desarrollo de nuevas generaciones que, digamos, se inventen menos a sí mismos como nos ha tocado a nosotros y que tengan mejores recursos y mejores formaciones y mejor capacidad de reflexión de la que nos tocó a nosotros. Eso sería todo. Muchas gracias por la participación y echarle ganas.